Hola, mi nombre es Pedro Gilabert y en este vídeo os voy a explicar el ejercicio 54 de Basics, de Simon Fisher. Antes de pasar a explicar el ejercicio 54, sí que me gustaría explicar este párrafo en el que nos habla de algunos aspectos interesantes acerca de la colocación del violín y de cómo influye eso en la producción del sonido. El primer aspecto del que nos habla es de la inclinación del violín respecto del suelo. Si el violín está más horizontal, aquí tendríamos la cuerda Mi y aquí tendríamos la cuerda Sol. Esto resultará en que será muy fácil sacar un buen sonido a la cuerda Mi. Sin embargo, la cuerda Sol estará muy lejos. Tendremos que levantar demasiado el brazo si el violín está muy plano, si está casi horizontal como respecto al suelo. Por lo tanto, esto será mejor para la cuerda Mi y peor para la cuerda Sol. Si pasamos al caso en el que el violín está muy inclinado, en este caso la cuerda Sol será muy fácil de alcanzar, apenas tendremos que levantar el brazo y sacaremos muy buen sonido, pero la cuerda Mi apenas ofrecerá apoyo para el arco y no conseguiremos un buen sonido. Evidentemente no hay una solución buena, sino que dependiendo incluso de cada pasaje que estemos tocando, si está más en la cuerda Mi o en la cuerda Sol, nosotros podemos jugar con la inclinación del violín para tocar mejor en una cuerda o en otra. Como norma general podemos decir que la inclinación del violín no deberá ser ni esta primera figura ni esta segunda, sino una figura intermedia en la que tengamos suficiente apoyo en la cuerda Mi, pero que tampoco nos resulte realmente difícil alcanzar la cuerda Sol, que no tengamos que levantar demasiado el brazo. Para eso también será importante fijarnos, si la utilizamos, en la posición de la almohadilla y en cómo está configurada, en la altura de cada una de las dos partes. El otro aspecto que trata respecto a la posición del violín sería la inclinación respecto al suelo, pero en este caso de forma longitudinal, es decir, si aquí tuviésemos la caja, el mástil, caracol. Lo que nos indica este párrafo es que la caja del violín no debe permanecer paralela al suelo, ya que las cuerdas tienen cierta inclinación descendente por culpa del puente. Si aquí tenemos el puente, las cuerdas, lo estoy exagerando para poder verlo, pero tienen una inclinación descendente. Por lo tanto, nosotros, si queremos que las cuerdas tengan una inclinación paralela al suelo, deberemos levantar levemente la caja del violín. Esto mejorará la producción de sonido, puesto que evitaremos que el arco se apoye sobre una superficie inclinada. Si levantamos un poco el violín de forma que las cuerdas ya estén paralelas al suelo, el arco estará apoyándose sobre una superficie recta y tendremos un mayor control a la hora de decidir la distancia del arco al puente. Un pequeño juego que realizo con mis alumnos es colocar una pequeña canica o una pequeña bolita entre las cuerdas Re y La, y el alumno debe intentar mantenerla en equilibrio. Se dará en cuenta entonces de esta elevación que tiene que realizar para que las cuerdas permanezcan paralelas al suelo. Y bien, ahora ya pasamos a trabajar el ejercicio 54 en sí, en el que se nos habla de la tensión del arco. Y es que dependiendo de la zona del arco que estemos presionando contra las cuerdas, obtendremos diferentes resultados en cuanto a la flexibilidad, ya sea de la vara o de las cerdas del arco. Lo vemos aquí en una pequeña tabla: talón, centro, punta del arco, la vara, la madera o las cerdas del arco. Cuando presionamos con el arco en una cuerda en la zona del talón, las cerdas se doblan y la vara permanece recta. En la punta es al contrario. Cuando presionamos una cuerda en la punta del arco, las cerdas permanecen rectas, mientras vemos que la vara, en el centro del arco, se dobla. Y en el centro del arco obtendremos un resultado intermedio donde tanto la vara como las cerdas cederán un poco. El ejercicio 54 consiste pues en sentir, notar estas diferencias de flexibilidad que ofrece la vara o las cerdas dependiendo de la zona del arco en la que estemos tocando, en 3 pasos distintos. El primer paso sería sin producir sonido, simplemente apoyando, presionando con el arco sobre una cuerda y viendo cómo afecta esa presión a la vara o a las cerdas. Esto deberemos realizarlo en las diferentes zonas del arco. Podemos simplificarlo en estas 3 zonas o hacerlo en más zonas. El ejercicio incluso nos recomienda ir centímetro a centímetro
pasando por todo el arco para ir notando las diferentes variaciones, siempre sin realizar ningún tipo de sonido, tan solo presionando, de forma vertical. En un segundo paso ya podemos realizar notas cortas, en las que obtendremos una sensación mayor, ya no solo por el sonido, sino por la longitud del arco que estemos utilizando. Y en un tercer momento ya utilizamos todo el arco y vamos viendo de forma continua cómo va variando esta flexibilidad desde el talón en la que el arco cede en las cerdas hasta llegar a la punta en la que cederá más la vara. Así pues, al realizar este ejercicio mejoraremos la sensibilidad de la tensión en nuestra mano derecha. Notaremos más la diferencia de tensión de nuestro arco, ya sea en la vara o en las cerdas, en las distintas zonas. Con esto conseguiremos apreciar mejor estas pequeñas variaciones, lo cual nos dará un mejor control sobre la tensión que aplicamos al arco en cada momento. Por lo tanto, un ejercicio muy recomendable, casi imprescindible, para poder abordar el resto de ejercicios que nos hablan de la calidad de sonido y de la producción del mismo. No es un ejercicio que tengamos que realizar durante muchas sesiones seguidas, pero sí que es recomendable para mejorar nuestra percepción de la tensión que aplicamos al arco. Espero que os haya gustado este ejercicio. Como siempre, de vosotros depende ser un simple violinista o un violinista inteligente.